Faltan 4 días para Halloween y mientras seguimos esperando y preparándonos para esta fecha, les contaré algunas leyendas urbanas y otras historias de terror. La primera historia se publicó en la web de Muy Interesante y cuenta la historia de los vampiros de Selakovice. ¿Quién no conoce a los vampiros? Los hemos visto en películas y libros, pero ¿realmente existieron? Muy cerca de Praga, en la República Checa, se encuentra Selakovice. En esta pequeña ciudad amurallada descubrieron en 1997 un cementerio con tumbas de vampiros. Hoy se les conoce como los vampiros de Selakovice. A lo largo de la historia se ha tratado de explicar la existencia de vampiros. Algunos decían que el vampirismo no era un fenómeno sobrenatural, sino enfermedades que todavía no estaban científicamente comprobadas, como por ejemplo la catalepsia, que es cuando una persona yace inmóvil sin signos vitales y regularmente se le declara muerta, pero se encuentra en un estado semiconsciente o consciente. Otros pensaban que tenía que ver con actos de hechicería o magia negra. Fue hasta el siglo XIX cuando el mito se convirtió en leyenda con 2 escritos sobre vampiros. El primero se tituló Wake Not the Dead, del alemán Johann Ludwig Tieck, y el segundo, la novela más famosa de la historia, Drácula, de Bram Stoker, que fue publicada en 1887. Mito o realidad, los pueblos eslavos comenzaron con el mito de los vampiros por el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVIII. Selakovice es una pequeña ciudad medieval amurallada que está ubicada a 25 kilómetros de Praga. Sus pobladores vivieron con la creencia sobre la existencia de vampiros. Se dice que gracias a la reconstrucción que sufrió en el siglo XX despertó la curiosidad de arqueólogos y en 1997 uno de ellos, de nombre Jaroslav Spacek, descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró este arqueólogo fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y a algunos les habían cortado la cabeza. Uno de los casos más espeluznantes es que algunos de estos vampiros tenían el cráneo con un clavo de hierro enterrado, otros la estaca en el corazón y uno tenía un cuchillo clavado en la boca. Dice el arqueólogo que esto fue para evitar una mordedura a quien lo sacrificó. Se dice que estos vampiros datan aproximadamente del siglo X u XI. En 2010, en un municipio de la República Checa, un hombre llamado Hradek Nat Nisu encontró el esqueleto de un presunto vampiro al que nombraron Tobías. El arqueólogo Peter Brestovansky, investigador de este caso, señaló que el entierro tenía las siguientes características. El esqueleto no estaba dentro del cementerio, sino a 1 metro de la barda, enterrado a tan solo 25 centímetros de tierra y boca abajo. Tanto piernas como brazos tenían piedras encima para que no escapara en caso de resucitar, y número 3 tenía monedas cerca de la mano y a través de estas se determinó que el hombre fue asesinado en el siglo XIV. Algunas teorías señalan que era un hombre con discapacidad porque presentaba cierta deformidad en la espalda. El arqueólogo considera que existe la posibilidad de que gracias a esta pudo ser acusado de vampirismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es realidad o leyenda? Sea como sea, la historia de los vampiros seguirá siendo vigente, especialmente alrededor de estas fechas. La segunda historia fue publicada en el libro de Jan Brumband, el fabuloso libro de las leyendas urbanas, y se titula El fantasma que buscaba ayuda. El reverendo Gray pertenecía a una familia muy numerosa y acababa de ser ordenado, al principio de la época eduardiana. Había tomado bajo su cargo una parroquia del este de Londres. Su ama de llaves ya se había ido a la cama y él estaba en su despacho fumando una pipa y preparando el sermón del domingo. Entonces sonó la campanilla de la puerta y fue a abrir. Bajo la lámpara de gas, velada por la niebla, había una ancianita con una capota y un chal y una falda que había sido negra, pero que de puro viejo ahora era verde. Le rogó que la acompañara a una dirección del oeste de Londres. Le dijo que tenía que ir porque le necesitaban mucho. El joven sacerdote intentó convencerla de que era demasiado tarde, pero ella se lo suplicó con tal empeño que al final le prometió que iría esa misma noche.
Cogió un coche y fue a la dirección indicada. Resultó que era una de las grandes mansiones del barrio oeste que estaba iluminada y que evidentemente ahí se estaba celebrando una fiesta. Llamó a la puerta y esperó hasta que un mayordomo le abrió y el sacerdote dijo: «Creo que me necesitan. Me llamo Gray». El mayordomo dijo: «¿Tiene usted invitación?». «No, pero me han pedido que venga. Alguien me necesita». El mayordomo le pidió que esperara en una pequeña antesala y enseguida volvió con el señor de la casa. Era un hombre de la nobleza muy conocido. El reverendo Gray le contó entonces lo que había ocurrido y el hombre de la casa puso una expresión extraña y le pidió que describiera a la visitante. Él así lo hizo y el otro hombre pareció horrorizarse. Entonces confesó haber llevado una malvada vida de delito, que incluía la trata de blancas, y el sacerdote se ofreció a ayudarle. Le conminó a dejar aquella vida y a ponerse en paz con Dios. Y el hombre acabó por hacer lo que le pareció una confesión sincera. El sacerdote le dio la absolución y le dijo al irse: «Solo para demostrar su arrepentimiento, voy a dar la comunión a las 8:30 de la mañana y quiero que venga usted». Luego se marchó. A la mañana siguiente, al volverse para administrar el sacramento y ver claramente que el hombre no había ido, no supo qué pensar. Tras el desayuno, decidió ir a verlo de nuevo. Llegó a la mansión, que ahora estaba tranquila y silenciosa, y a su llamada acudió el mayordomo. Cuando le pidió que le anunciara a su señor, el mayordomo le dijo que había muerto. «No puede ser, estuve hablando con él anoche». «Sí, lo sé, lo reconozco», dijo el mayordomo. «Murió poco después de que usted se fuera». El reverendo Gray pidió ver el cadáver, que seguramente seguiría en la casa, y el mayordomo le llevó a una habitación muy grande. Ahí, tendido en la cama, estaba el cuerpo inerte del hombre con el que había hablado la noche anterior. Se quedó pensando un rato intentando entenderlo, y mientras lo hacía, paseó la vista por la habitación. Su mirada cayó sobre un óleo que había sobre la cama. Era una ancianita con capota y chal, la misma que había ido a buscarle y le había mandado a aquella casa. «¿Quién es esa ancianita?», le preguntó al mayordomo. «Es la madre del señor. Murió hace muchos años». La tercera y última historia de hoy se titula El Pozo del Infierno y también es parte del libro de Jan Bromband. Los científicos temen haber abierto las puertas del infierno. Un grupo de geólogos que perforaron un agujero de unos 14 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre dicen que han oído gritos humanos. A través del agujero más profundo del mundo se oyen los gritos de las almas condenadas. Los científicos, aterrados, temen haber liberado los malignos poderes del infierno que afloran por la superficie de la Tierra. Las informaciones que nos llegan son tan sorprendentes que estamos realmente asustados de lo que podamos encontrar ahí abajo, declaró el señor Asakov, el director del proyecto para perforar un agujero de 14 kilómetros y 400 metros en la remota Siberia. Los geólogos están pasmados. Después de perforar varios kilómetros de la superficie terrestre, la barrena empezó a gritar enloquecida. «Solo hay una explicación, que el centro de la Tierra está hueco», explicó un sorprendido Asakov. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que encontraron en el centro del planeta. Los cálculos indican que las temperaturas alcanzan los 1000 grados centígrados, señala este profesional. Es mucho más de lo que esperábamos. Se diría que en el centro de la Tierra hay un terrible infierno. Pero el último descubrimiento fue más impactante para nuestros oídos, tanto que los científicos están asustados de seguir con el proyecto. Intentamos escuchar los movimientos de la Tierra a determinados intervalos con la ayuda de micrófonos supersensibles que bajamos por el agujero. Lo que oímos convirtió a aquellos científicos de mentalidad lógica en ruinas temblorosas. A veces era un sonido débil, pero agudo que creíamos que provenía de nuestro propio equipo, explicó el doctor Asakov. Pero después de hacer algunos ajustes, reconocimos que venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que oíamos. Era una voz humana gritando de dolor. Aunque solo una era diferenciable, se oían de fondo miles de ellas, tal vez millones, como almas en pena. Tras este aterrador descubrimiento, casi la mitad de los científicos abandonaron el proyecto de puro pánico. Esperemos que lo que está allí abajo se quede ahí abajo, añadió el doctor Asakov.
Y eso fue todo por el día 3 de la semana especial de Halloween. Nos encontramos mañana con más historias y leyendas urbanas.